¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la segunda clase de teorías del aprendizaje. En esta ocasión vale la pena mencionar que la próxima semana ya es el examen, entonces va a venir los contenidos del video anterior con los contenidos de este video, así como la lectura anterior y la lectura de esta semana, ¿vale? Para su ensayo, la película que van a ver se llama El Nuevo Testamento, ahí se los anoté. Es una película francesa, vale la pena que la vean y a partir de eso ustedes van a hacer su ensayo. Es importante que recuerden que no quiero resumen, porque si ustedes me resumen la película, eso no es un ensayo, entonces va a quedar descartado, no lo voy a tomar en cuenta para calificación. Lo que tienes que hacer es una relación entre lo visto en clase con la película, ¿vale? De eso tiene que ser tu ensayo, máximo una cuartilla. Eh, Al igual que mínimo, ¿no? No quiero que me entregues media hoja de trabajo porque pues no, me parece que no abarcaría todo lo que podrías mencionar respecto a la película en relación con lo que ya estuvimos viendo. La película está muy interesante porque se trata de, es una idea ficticia en donde qué pasaría si Dios hubiese tenido una hija y esta hija decidiera bajar al mundo, ¿no? A juntar a los nuevos 12 apóstoles, ¿no? Entonces es una tirada cómica, es una película fantástica, vale la pena que la vean porque también dentro de la temática está en el qué pasaría si tú conocieras el momento exacto en el que vas a morir, qué cambiaría de tu vida, ¿no? ¿Qué sería diferente? Entonces, pues bajo esa misma pregunta, pues podría valer la pena que ustedes analizaran esta película, ¿vale? Y pues bueno, después de los anuncios parroquiales, pasamos al tema de la materia, ¿vale? El día de hoy vamos a estar hablando de dónde surge el aprendizaje, ¿no? Cuáles son los preceptos teóricos bajo los que nosotros podríamos empezar a hablar de por qué para la mente es importante generar aprendizaje. Fue lo que vimos la vez pasada. Y ahorita vamos a empezar a hablar de dónde surge ese aprendizaje, ¿no? Cuáles son los procesos tanto sociales como psicológicos que generan este aprendizaje. Bueno, para esta clase yo quise tomar como punto de referencia a estos dos autores. Va a ser muy importante para cuando hablemos de aprendizaje saber qué es la identificación y por otro lado saber qué es la introyección, ¿no? ¿Cuáles son estas dos ideas que nos van a poder ayudar a hablar del aprendizaje, a hablar de por qué aprendemos, qué es lo que aprendemos, ¿no? Finalmente, qué es lo que nos hace ser humanos y lo que nos permite aprender o de dónde surge esta necesidad. Entonces, pues bueno, vamos empezando a hablar de Freud, ¿no? Si ustedes recuerdan, Freud postuló cómo es que el desarrollo del individuo empieza a generarse a partir de la búsqueda de placer, ¿no? Lo que dice Freud es que para que la mente se empiece a desarrollar y para que la mente empiece a buscar, necesita experimentar placer. Entonces, la mente va a empezar a buscar esas situaciones que generen placer y empezar a alejarnos de las situaciones displacenteras. Ante este primer postulado de cómo se empieza a desarrollar la mente y qué es lo que hace que el psiquismo se mueva, eh, va a surgir una teoría muy amplia, ¿no? Que Freud propone en 24 o 25 tomos, respecto a qué es lo que pasa en la mente de las personas, ¿no? Lo que nos hace ser humanos y qué es lo que hace que nosotros tengamos psiquismo. Esto se fue desarrollando en todo este concepto que él tenía respecto a cómo el placer mueve al ser humano a buscar repetir experiencias y por otro lado a evitarnos ciertas situaciones, también qué es lo que termina sucediendo cuando las cuestiones displacenteras se repiten constantemente en la vida, ¿no? Esto de la compulsión a la repetición, ¿no? Como esta idea de, porque si sabes que eso te desagrada, si no te gusta, sigues con la misma pareja alcohólica, sigues con el mismo problema asintomático, ¿no? Porque finalmente lo que va a estar descubriendo Freud es que nosotros tenemos un mundo, ¿no? Interno, inconsciente,
que va a estar expresando placer incluso en aquellas cosas que nos parecen displacenteras, ¿no? Esta idea de por qué mantenemos un síntoma, por qué mantenemos relaciones displacenteras, porque de una u otra manera estamos cumpliendo ciertos tipos de satisfacción que en la conciencia no se permiten, pero el inconsciente necesita y constantemente está buscando, ¿no? Entonces, bajo esta idea, ¿no? De cómo el placer es aquello que va a estar movilizando al psiquismo, surgieron diferentes ideas respecto a, por ejemplo, el concepto de la pulsión. Valdría la pena que ustedes le dieran esta revisada a este texto de Freud que se llama Pulsiones y destinos de pulsión. Lo pueden encontrar en internet, si no, también me lo pueden pedir y yo se los puedo pasar por WhatsApp. Pero es un estudio bastante interesante sobre qué es la pulsión, ¿no? Como este representante psíquico, todo esto que habíamos estado comentando la clase pasada respecto a la pulsión, ¿no? Y entonces esto nos surge, ¿no? Toda esta idea de la identidad, ¿no? ¿Cómo es que se genera la identidad? O en otras palabras, la personalidad. Dice Freud, nosotros como seres humanos nacemos, ¿no? Como con nuestro paquetito, nuestra mochila de situaciones que nos van a hacer humanos, ¿no? La propensión a esta búsqueda de placer la vamos a nombrar pulsión, ¿no? Entonces, digamos, la pulsión, a diferencia del instinto, como veía en la clase pasada, es este paquetito con el que tú vas a nacer y que te va a hacer humano desde nacimiento, esto que conocemos como temperamento, ¿no? Esta idea de el bebé, ¿no? Que desde pequeñito se sabe que es muy irritable y llora para todo, que es muy calmadito, ¿no? Que digamos, es una cuestión que también tiene que ver con qué le gusta al bebé desde que nació, ¿no? De estos gustos que podemos ubicar luego, así como también estas cuestiones que se van configurando de manera corporal, ¿no? Por ejemplo, hablemos del sistema nervioso, ¿no? Por así decirlo, podríamos pensar en un bebé al que el estímulo de la luz le lastima más que a otro bebé. Hay otro bebé que es más sensible al calor, otro bebé que es más sensible al frío. Digamos, esas son cuestiones que tienen que ver con el sistema nervioso y que también van a contribuir a esta cuestión temperamental, ¿no? Digamos, por otra forma de decirlo, lo temperamental también lo podríamos ubicar como estas cuestiones genéticas, estas cuestiones con las que ya nacemos, ¿no? Aquello con lo que se nace, con la pulsión. Por otro lado, ¿no? La personalidad también se va a, eh, ¿cómo decirlo? Se va a complementar o se va a formar a partir de lo que conocemos como el carácter. El carácter son estas cosas aprendidas, ¿no? Digamos, el aprendizaje como tal, podríamos decir, es la cuestión caracterológica, las cosas que aprendemos del entorno, por el tipo de padres que tuvimos, por el tipo de madre que tuvimos, por el nivel socioeconómico, por el país en el que estuvimos, y que esas cuestiones se van a volver parte de nosotros, ¿no? Nos identificamos con un cierto tipo de música, nos identificamos con ciertos tipos de comida, ¿no? Eso, por así decirlo, gustos, ¿no? Digamos, eso que vamos aprendiendo de nuestro medio se va a volver el carácter. Aquí lo curioso está, ¿no? En que esta cuestión de la identificación, ¿no? Lo que va a generar el carácter, esa parte de ti que es tomada de tu medio a partir de que te identificas con ello, va a tener un origen, ¿no? Bastante amplio. Para Freud, ¿no? La identificación como tal va a requerir de estas cuestiones de aprendizaje del entorno, pero también cómo es que nosotros dirigimos la pulsión a partir de cómo nos identificamos con nuestro medio, ¿no? O sea, sé cómo es esto. Esos medios que tiene eh, tu madre, tu padre, para manejar la angustia, ¿no? Y para poder expresar esta pulsión, nosotros vamos a empezar a tomarlos y vamos a empezar a utilizar este tipo de patrones respecto a cómo nos comportamos con los demás, ¿no? Si de repente en tu casa no es común que se hable de las
emociones, de los sentimientos, esas cosas no se hablan, nada más se hablan de las cosas bonitas, ¿no? Nunca hablamos de los problemas del otro, pues estamos hablando de una identificación que después, pues claro, te va a ser muy difícil, ¿no? Poder empezar a hablar de las cosas que te duelen en otros ámbitos, porque tú estás identificado con una forma de manejar la pulsión, con una forma de manejar la angustia, ¿no? Que digamos, la pulsión y la angustia son dos cuestiones independientes. Ya hablaremos más a fondo, ¿no? De la diferencia entre angustia y pulsión, pero pues bueno, también, ¿no? Vale la pena mencionar en estas cuestiones freudianas al Edipo, ¿no? Para aquellos que nunca han escuchado de las etapas freudianas, vale la pena que les den una revisada. Lo que dice Freud es que la búsqueda de placer se va refinando conforme nosotros vamos creciendo. Entonces dice, la búsqueda de placer se va a estar determinando por diferentes etapas de vida. Por ejemplo, la primera etapa, ¿no? Por la que vamos a pasar en cuanto a búsqueda de placer y refinamiento, ¿no? De expresión de la pulsión, de cómo nosotros la expresamos, va a ser la etapa oral. Entonces el bebé, ¿no? Ante esta idea de el contacto que tiene con su madre directo es la alimentación, la boca va a generar cierto tipo de placer en el bebé, la experimentación a partir de la boca, porque es lo que le permite contactar con su medio. Entonces, por eso, de repente, los juguetes de bebé son específicos para que puedan chuparlos, para que puedan morderlos, ¿no? A los bebés les llama mucho la atención esto de conocer texturas y conocer sabores. Hay formas de hacerlo, digamos, no pueden comer lo que sea desde recién nacidos, pero uno de sus grandes placeres es que pueden empezar a descubrir el mundo a través de el gusto, ¿no? Entonces, eso poco a poco va a empezar a elaborar ciertos logros, ¿no? En el psiquismo que tienen que ver con esta idea de adentro, porque me lo como, y afuera, ¿no? Lo que no me gusta, esta idea del bebé que al comer, ¿no? Pide más abriendo la boca y haciendo ruido para que mamá se acerque y le dé más comida, o incluso la idea, la noción de afuera, ¿no? Eso no me gusta y lo escupo, ¿no? Esta idea de el bebé que ve que viene la cuchara y rechaza el estímulo alejando la carita, eso nos podría hablar de esta forma en la que se empiezan a generar el lenguaje no verbal, de dónde viene el no, ¿no? Este gesto del no, pues tiene que ver con un rechazo del estímulo, ¿no? Alejo los sentidos de eso que empieza a llegar. Eso empieza a generar muchísimas cuestiones psíquicas, ¿no? Después vendría la etapa anal, en donde de repente el bebé empieza a tener más control del cuerpo. Y entonces se da cuenta que así como puede cerrar la boquita para que mamá no le dé de comer, puede aguantarse y no hacerse del baño. De repente está toda esta cuestión, se para un poquito el video, bueno, ahí está. Estas cuestiones que tienen que ver con la retención, ¿no? De las cosas placenteras, esta idea de empezar a guardar cosas y la idea de aventar las cosas que no queremos. Empieza a generar en el psiquismo esta noción de lo que sí quiero vale la pena retenerlo, lo que no quiero vale la pena expulsarlo. Entonces todo esto va a tener su traducción en los esfínteres, ¿no? Los problemas en los niños cuando de repente se orinan en la cama, cuando de repente no pueden aprender a usar el baño y se terminan haciendo en los pantaloncitos, toda esta idea del control que se tiene, ¿no? El famoso no empieza a generar cuestiones psíquicas, ¿no? Valdría la pena que le pudieran dar una revisada a todo este tema de las etapas de desarrollo psicosexual freudianas, porque pues a partir de eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, después de que pasamos por una fase oral, ¿no? Que tiene que ver con incorporación, conocer el mundo que nos rodea, conocer las cosas que están allá afuera, y para el bebé es una maravilla porque recibe, viene la parte anal en donde ya puede ejercer un control respecto a qué sí mete en su boca y qué saca, qué decide mantener y qué no, en cuanto a control de esfínteres, en cuanto a control también, digamos, de las cuestiones emocionales, ¿no? Es cuando los niños empiezan a notar cierto tipo de cositas, ¿no? Que se dan cuenta que si tú le
si le ponen cierta cara a mamá, mamá no les va a poder decir que no, ¿no? Entonces, digamos, esta parte ventajosa, chantajista, esta parte controladora, manipuladora, empiezan este tipo de etapas en donde de repente pues se dan cuenta, ¿no? Que si quieren que mamá les dé el helado, pues se tienen que portar bien, ¿no? Entre comillas, digamos, empiezan a aprender de su medio qué cosas sí y qué cosas no les van a traer satisfacciones, ¿no? Eso a su vez va a traer muchas cuestiones psíquicas para el bebé, porque las cosas que nos agradan, las cosas que merecen amor, ¿no? Por así decirlo, vale la pena retenerlas. Y las cosas que no nos gustan, que nos producen rechazo, se van a expulsar. Entonces, el bebé va a empezar a manejar ahora en estos términos dos tipos de emociones contrapuestas, ¿no? El amor y el odio. Entonces, va a empezar a hacer toda esta cuestión en donde están las rabietas, porque al bebé que no le, niño chiquito, ¿no? Que no le dan lo que quiere, y entonces está el famoso te odio, ¿no? De repente entra toda esta cuestión de te quiero mucho, mami, ¿no? Y te doy el dibujo. Es la etapa en donde están ambivalentes, ¿no? Porque empiezan a encontrar ese tipo de emociones respecto a cómo van conociendo el mundo, cómo van aprendiendo del mundo. Y después de esas etapas, lo que seguiría sería la etapa fálica, esto que estamos hablando del Edipo, ¿no? La etapa fálica es cuando de repente el niño se empieza a dar cuenta que mamá, pues no nada más lo atiende a él, ¿no? De repente resulta que tiene un hermanito chiquito o más grande, de repente resulta que empieza a aparecer papá en esta noción de su vida familiar y de repente mamá le dice, ¿sabes qué? Me voy a ir al cine con tu papá, los niños chiquitos se quedan, aquí no pueden ir, ¿no? Tú tienes que ir a dormir a tu camita, ¿no? Y yo me voy a dormir a mi camita con papá, ¿no? Entonces es esta idea de, pero ¿por qué mamá no está conmigo todo el tiempo? ¿Por qué mamá necesita estar con alguien más? Entonces estas cuestiones ambivalentes se van a empezar a expresar a partir de esta figura que va a ser el rival, ¿no? El que quita a mamá del bebé, que en su caso, en el mejor de los casos, podríamos pensar que es el padre. Vamos a ver que esta función, ¿no? De lo que quita atención de mamá, nosotros lo ubicamos como esta figura paterna, pero realmente podría suceder el Edipo, ¿no? Esta cuestión, con cualquier situación que represente alejar a mamá. Podría ser, por ejemplo, el trabajo, podría ser, por ejemplo, que mamá tenga que irse a trabajar al kinder, ¿no? Con otros niños chiquitos, y entonces empieza el niño a ponerse celoso, empieza a ponerse muy, muy territorial con mamá, ¿no? Esta noción de por qué, ¿no? Si esta figura, este objeto, ¿no? Refiriéndonos a mamá, es el que me brindaba satisfacciones, ahora se tiene que ir, ¿no? Es esta noción en donde el bebé empieza a sentir muy injusto, ¿no? Que mamá se tenga que ir. Entonces eso va a generar muchísimos otros conflictos en la mente del bebé porque lo va a confrontar con esta idea de la competencia, ¿no? Soy mejor que papá, soy mejor que los otros bebés, ¿no? Soy mejor que los otros niños de la escuela, ¿no? Yo voy a estar llamando la atención constantemente de mamá, ¿no? En el, mira mamá, qué rápido corro, mira mamá, qué grande soy, ¿no? Porque el niño todavía no tiene esta noción de qué es lo que hace, ¿no? Que mamá deje de ponerme atención a mí, que antes yo era su vida entera, y que ahora empiece a ponerle atención a otras cosas en su vida, ¿no? Se esperaría que el desarrollo que se empieza a tener respecto a la primera infancia y conforme va creciendo, es que dependas menos de mamá y puedas empezar a hacer cosas por ti mismo y que mamá pueda retomar su vida poco a poco, ¿no? Se espera que en el momento en el que nace el bebé, mamá esté volcada completamente en las necesidades del bebé. Entonces se vuelve muy fuerte, ¿no? Muy doloroso para el niño. De repente que mamá le diga, ahora te tienes que bañar tú solo, ¿no? Ahora tienes que comer tú solo. Y yo tengo que ir a atender a tu papá, tengo que ir a atender a tu hermanito, tengo que ir a atender mi trabajo, ¿no? Entonces los niños se pueden empezar a poner muy demandantes, ¿no? Esta idea de, es que si mi mamá no está conmigo en las noches, oh, me duele mi panza, oh, me duele mi cabeza, no, no puedo dormir. Digamos, estas son cuestiones que hacen que quiera quedarse con mamá, ¿no? Es importante recalcar en este sentido por qué se le llama Edipo, ¿no? Vale la pena pensar, ¿no? En esta metáfora fábula griega
respecto a Edipo. Ustedes búsquenla, ¿no? Vale la pena que ahí en sus apuntes ustedes tengan anotadas esta fábula característica, ¿no? Griega, respecto a quién fue Edipo, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo Edipo? Básicamente, ¿no? Para fines didácticos podemos decir esta noción de querer quedarnos con mamá, ¿no? Y evitar los competidores, ¿no? Que serían papá, los hermanitos, porque mamá representa a la primera figura, ¿no? De amor, hablando ahorita del 10 de mayo, en nuestra vida, porque es la que nos va presentando el mundo, es la que nos va presentando los diferentes tipos de placeres. Entonces mamá, ¿no? Y estar con mamá tiene cierto tipo de placer muy específico, ¿no? Buscas el apapacho, buscas el cariño. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No? Que el humano pueda avanzar y crecer en su desarrollo, justamente la cosa más dolorosa que puede haber es la renuncia a pensar que mamá puede quedarse de pareja con nosotros, ¿no? ¿Cuántos casos de niños pequeños que le dicen a su mamá, mamá de grande yo me voy a casar contigo, ¿no? Mamá eres la más bonita, mamá eres la mujer más hermosa del universo, ¿no? Y yo no podré ver a ninguna otra porque tú eres mi única, ¿no? ¿Qué es lo que hace que de pequeño, ¿no? El niño pueda pasar a un ¡iu, mamá!, ¿no? Cuando ya están adolescentillos y de repente se encuentran el chon de la mamá y digan, ¡ay, qué asco!, ¿no? ¿Qué es eso que hace? Que de repente, de tener esta noción de querer estar pegaditos a mamá, de repente sea repulsivo estar con mamá. Lo que va a suceder va a ser el complejo acto que conlleva el Edipo, ¿no? Que va a ser la castración. ¿Qué es lo que va a suceder? De repente el niño, ¿no? En todo este aprendizaje que empieza a llevar de conocer el mundo a través de la boca, conocer el mundo a través de cómo puede controlar su cuerpo y cómo puede controlar a los demás, de repente se va a notar con que los seres humanos, hay dos tipos de seres humanos, ¿no? Por así decirlo, para fines prácticos, dice, existen las mujeres y existen los hombres. Estamos hablando también de identidad. Lo que va a suceder es que este niño se va a empezar a dar cuenta que hay ciertos tipos y cosas que se espera que se hagan para las mujeres y cierto tipo de cosas esperadas para los hombres. Se va a dar cuenta que de repente mamá y papá no son el mismo, ¿no? De repente va a empezar esta curiosidad de qué es lo que hace diferente a mamá de papá, qué es lo que hace, ¿no? Que sea diferente entre papá y yo, ¿no? Entonces van a empezar muchas teorías al respecto, ¿no? Por ejemplo, los niños pequeños tienen esta noción de que lo que diferencia a hombres de mujeres es el cabello, ¿no? ¿Qué tan largo es el cabello? Que los niños usan azul, que las niñas usan rosa, ¿no? Más allá de esta cuestión estereotipada, lo que estamos hablando es de una forma en la que el niño tiene que empezar a ordenar, ¿no? No es algo malo, no es algo tan criticado como se piensa actualmente, ¿no? De estos estereotipos. Los estereotipos se necesitan en el desarrollo para que el niño pueda empezar a ubicarse, ¿no? Digamos, pensar que la diferencia entre hombres y mujeres tiene que ver con cuánto ganan, con cómo se visten, con qué tipo de colores utilizan, con qué tipo de cosas, ¿no? Se les identifica en la casa porque mamá hace los trastes y papá hace el jardín, ¿no? Por así decirlo. Son cuestiones infantiles, son formas, ¿no? En las que el niño va poco a poco enterándose de qué es lo que pasa. El avance, ¿no? Y lo que haría que la mentalidad creciera sería podernos dar cuenta de que la diferencia no radica en que quién lava los trastes y quién hace el jardín, quién usa azul y quién usa rosa, ¿no? La diferencia radica en la anatomía, nos estamos refiriendo a las diferencias anatómicas, las diferencias en el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre hombres y mujeres? Pues los genitales, ¿no? Entonces estamos hablando específicamente de que el niño se va a dar cuenta que existen seres que tienen vagina y seres que tienen pene, ¿no? Hay que empezar a quitarnos un poco el miedo a utilizar estos términos anatómicos porque es lo que va a empezar a hacer este desarrollo en cuanto a identificación, en cuanto al niño, cómo empieza a aprender, ¿no? A veces esto causa mucha angustia, es muy doloroso de repente hablar de este tipo de temas con los niños, ¿no? El famoso, ¿de dónde vienen los bebés, no? ¿Y qué es lo que sucede?
la sexualidad, ¿no? Va a generar mucha angustia, justamente por esto que estamos hablando, que va a generar castración. Ya iremos a eso poco a poco, pero finalmente lo que va a terminar sucediendo es que nosotros con nuestra mentalidad de adultos no estamos entendiendo, ¿no? ¿Cuál es la percepción que pueden tener los niños en este momento respecto a las diferencias anatómicas, ¿no? Existe el ejemplo, es buenísimo, de una vez que estábamos en el hospital español, en el área de psiquiatría, llegó una pareja, ¿no? Unos papás, a querer que les hiciéramos una evaluación a sus hijos, ¿no? Bueno, a su hijo específicamente, de 4 años, porque él decía que quería ser niña, ¿no? Entonces era un varoncito de 4 años que quería ser niña, y los papás lo que querían era comprobar si el niño era apto o no para la cirugía, ¿no? Una cosa psicótica, ¿no? Una cosa en donde un niño de 4 años, ¿cómo va a tener el criterio, ¿no? Para poder decidir sobre su sexualidad en esos términos? Entonces los papás con una idea muy liberal, ¿no? Queriendo pensar que, claro, tenían que apoyar a su hijo, ¿no? Desde el primer momento, porque ya se había decidido, pues fue una cosa muy polémica, ¿no? Porque operarías a un niño de 4 años para que sea mujer, ¿no? Entonces, de repente fue la cosa curiosa, porque lo que a nadie se le ocurrió preguntarle fue al niño, ¿no? Fue, bueno, ¿y para ti qué es ser una niña? ¿No? O sea, el niño tiene realmente conocimiento suficiente como para poder determinar que quiere deliberadamente tener una vagina, para experimentar una sexualidad femenina, ¿no? Para poder tener ¿cómo decirlo? Esa identidad y eso que conlleva ser mujer, que conlleva ser hombre. La respuesta de este niño fue que él quería ser niña porque su hermana mayor, ¿no? Ya podía dormirse a las 9 de la noche cuando él tenía que dormirse a las 8, ¿no? Entonces se le parecía súper injusto. Entonces ahí la idea, la noción de lo femenino, para este niño pequeño representaba ser grande, porque tiene una hermana mayor, ¿no? Además, ¿no? Lo que decía este chavito era que en la escuela, ¿no? Las maestras tenían dos tipos de estuche. Un estuche azul, que era el que usaban los niños por orden, por control, y un estuche rosa, que era el que usaban las niñas para que pues no evitar conflictos y que fuera más fácil agarrar el material. Pero que en el estuche de las niñas, en el estuche rosa, había unas gomitas, ¿no? Con formas de frutitas, y en el de los niños había unas de carritos, pero él quería usar las gomas que tenían las formas de frutitas, ¿no? Entonces, pues él decía, claro, ser mujer está padrísimo, ¿no? Porque puedes dormir más tarde, porque puedes usar las gomitas de frutitas, ¿no? Entonces, imagínense la mentalidad de cómo se va desarrollando, cuáles son los estereotipos, cómo es que se va de repente ordenando qué es lo femenino y qué es lo masculino. Con esta idea, ¿no? Que primero van a ser conjeturas muy infantiles y poco a poco va a empezar a crecer, ¿no? Podríamos pensar en todas las dificultades de la sexualidad justamente como un atorón, ¿no? Como una dificultad para poder superar esta etapa fálica, ¿no? Por la que vamos pasando y por este complejo de Edipo, ¿no? En donde, ¿qué es lo que va a resultar? Cuando el niño, ¿no? Se dé cuenta de la diferencia anatómica, la fantasía, ¿no? Si les interesa leer de esto, Freud tiene este texto que se llama Teorías sexuales infantiles, ¿no? En donde lo que va a terminar resultando es que el niño va a decir, ah, caray, la diferencia entre mamá y papá es que mamá tiene vagina y papá tiene pene, pero en un primer momento no se va a poder entender, ¿no? Como esta noción de, mamá nació con vagina, papá nació con pene. La idea es todos tienen pene y de repente hay alguien que hace algo malo y se lo quita, ¿no? Por esta misma construcción que se hace social de te portas mal, te quito tu juguete, ¿no? Te portas mal, no te toca postre, porque es básicamente lo que empieza a suceder con el aprendizaje, ¿no? Entonces de repente el niño empieza a pensar, ¿qué habrá tenido que hacer, ¿no? Mamá, o qué ha de haber tenido que hacer esta mujer o mi hermanita chiquita para que le quitaran el pene, ¿no? Entonces la sensación es, se portó muy mal y no hizo caso.
Y entonces, ¿qué es lo que sucede? De repente el cuerpo empieza a tener esta noción, ¿no? De cuestiones satisfactorias, el famoso de los niños pequeños que se están masturbando constantemente, se están tocando los genitales y la mamá que le dice, ya, déjate ahí o se te va a caer, ¿no? La amenaza de abuelita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues para el niño se vuelve una cosa real, porque dice, ay, caray, no nada más es una amenaza que empiezan a hacer, porque sí existe gente que no tiene pene, ¿no? Entonces, la angustia se va a generar respecto a que si tú te quedas, ¿no? Si podremos, para fines didácticos, ¿no? Utilizar esta idea de lenguaje coloquial, de uno le anda jugando albergas, ¿no? Pues capaz que la pierde, ¿no? Uno se quiere quedar ahí con mamá pegadito, a pesar de que le dicen que no, que mamá va con papá, pues en una de esas capaz, y que papá se enoja tanto, ¿no? Que te va a ir a castrar, ¿no? Que te va a ir a quitar ese pene. Por eso es fálico, ¿no? Falo, haciendo referencia a la figura fálica, a la figura de pene del padre, ¿no? Potente, que lo que va a terminar haciendo es que el niño tiene que renunciar, va a tener que renunciar a mamá con la promesa de que si él renuncia a mamá, puede conservar narcisistamente esas partes que, a él, que para él son valiosas, o sea, hace el pene, ¿no? En la mujer va a suceder de una manera muy diferente porque lo que va a suceder es que ante el gran amor que tiene con mamá, se va a dar cuenta que existen seres que tienen pene. Entonces la idea va a ser, ¿por qué me hiciste incompleta, mamá? ¿No? Va a empezar una cuestión en donde en lugar de angustia de castración, ¿no? En lugar de que esta idea de le quiten el pene, para Freud se vive como una envidia de pene, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son este tipo de chiquitas que dicen, yo no soy diferente, ¿no? Al hombre, entonces le traen la muñeca y guácala, ¿no? Yo quiero jugar karate, yo quiero jugar fútbol, yo quiero hacer las cosas de los hombres y se ponen a competir con los hombres, ¿no? En esta noción de búsqueda de las cuestiones fálicas. ¿Y cuál sería, no? El representante, ¿no? Psíquico de pene que hace la completud, pues podríamos pensar que pueden ser los bebés, ¿no? Entonces la fantasía se va a volver a, yo quiero, ¿no? Que tú, papá, que estás completo, me hagas una mujer completa porque mamá me hizo una figura incompleta, ¿no? Me hizo castrada. Entonces yo quiero que tú me completes como completaste a mamá teniendo un hijo, ahora yo teniendo un hijo contigo, ¿no? Entonces de repente es esta noción de las chiquitas que se suben en las piernas inocentemente del papá, ¿no? Que se la pasan pegadas a papá y a mamá la hacen a un lado. Ahí está otra vez la cuestión triangular, ¿no? Lo que va a terminar sucediendo es que papá tiene que poner este corte al igual que mamá y decir, no, yo elegí a tu mamá, ¿no? Como pareja. Esto es muy difícil para los padres, esta noción de te vas a dormir a tu cuarto, ¿no? De respetar la pareja de los papás, porque adivinen qué, ¿no? Son cosas que también los papás vivieron, entonces también el Edipo se les revive cuando tienen a sus hijos chiquitos. Entonces esta idea de nos vamos tú y yo, ¿no? De compras y dejamos a tu papá, es cumplir una fantasía edípica. Esta noción de no le decimos a tu papá y nos vamos y de parranda y nos vamos a jugar tú y yo, es cumplir una fantasía edípica, ¿no? Es estar excluyendo a un tercero, ¿no? Así como de repente el niño puede sentir que gana porque se quedó con mamá o que gana porque se quedó con papá, ¿no? Y entonces el otro queda rezagado, así como de repente cuando los papás son pareja y a él le dicen, tú estás chiquito y tú te quedas en casa, ¿no? Te quedas con la abuelita porque nosotros nos vamos a ir a cenar, ¿no? De repente esto se va a traducir cuando se tenga esta idea de tú estás chiquito y tú te quedas en tu cuarto en lo que los papás, ¿no? Tienen sexualidad en su cuarto y tú quedas vetado. Entonces el niño va a estar súper curioso, ¿no? ¿Y de qué hacen cuando están solos, ¿no? ¿Qué hacen cuando están juntos? Y entonces esto va a generar fantasías que se van a empezar a complementar conforme el niño empiece a aprender de la diferencia anatómica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ante la prohibición de poder estar con el progenitor, ¿no? Por la angustia de castración, ¿no? Porque implica la idea de no puedes estar con mamá porque mamá es pareja de papá y no puedes estar con papá porque papá es la pareja de mamá.
lo que va a suceder va a ser una renuncia que el niño va a tener que hacer respecto a no poder estar con mamá en ese aspecto romántico y amoroso que esperaría, ¿no? Para entonces tener la promesa de que puede encontrar a alguien como mamá, ¿no? Entonces está toda la metapsicología del amor, del romance, que explica Freud también respecto a cómo nos enamoramos, ¿no? Por un aspecto narcisista y repitiendo ciertas experiencias, ¿no? Podremos decirlo, de identificaciones con los padres. Entonces buscas en la figura de amor alguien que te represente ese cuidado materno y a la vez te represente esa protección paterna, ¿no? Entonces se va a empezar a construir una identidad respecto a qué es lo que vamos buscando en una pareja, las fantasías que nos hacemos al respecto, las dificultades de sexualidad con la pareja, porque finalmente se van a empezar a entrelazar con muchos temas que tienen que ver con esta búsqueda de placer a partir de estos modelos ideales, ¿no? Que se van construyendo en la infancia. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ante la noción y la idea de querer buscar a alguien como mamá o alguien como papá, uno tiene que ser, ¿no? Pues como el otro progenitor, ¿no? Si yo quiero encontrar, siendo hombre, a alguien como mi mamá, pues tengo que ser como mi papá para encontrar a alguien como mi mamá. Y entonces la idea, ¿no? De competencia se tiene que transformar a una idea de idealización por el que antes era tu competidor. Entonces, ¿no? Si uno quiere tomar como algo valioso del otro, pues entonces tiene que agarrarle cariño y afecto. Entonces, el hecho de poder identificar como algo valioso, ¿no? Siendo mujer, por ejemplo, y queriendo estar con alguien como papá, pues tengo que empezar a identificarme con mamá. Y en el proceso en el que yo me identifico con mi mamá, me enamoro también de mamá, porque yo quiero y aspiro a ser como ella, ¿no? Se requiere de estos niveles para que entonces uno pueda arreglarse, ¿no? Uno tiene que estar enamorado de lo femenino, siendo mujer, para aprender a maquillarse, para aprender a peinarse, para aprender a vestirse, ¿no? Conforme a estas características que se entonan, ¿no? A partir de lo femenino. Igual en lo masculino, el hombre tiene que estar enamorado de estos aspectos masculinos para poder elegir la ropa que le gusta, para poder elegir el corte de cabello que le queda bien, ¿no? El tono que le gusta. De repente, pues por eso nosotros tenemos los catálogos, ¿no? De ropa y nos gusta, ¿no? Finalmente nos gusta la ropa, nos gusta esta idea de cómo se ve en el cuerpo femenino, cómo se ve en el cuerpo masculino, porque estamos identificados con ambas partes, tanto con lo femenino siendo mujeres y hombres, como con lo masculino siendo mujeres y hombres, ¿no? Tenemos que enamorarnos de estas dos partes, son esta dualidad. El problema es que para nosotros podernos hacer de identidad y de poder encontrar lo valioso en estas dos, hay millones y millones de variaciones que pueden pasar, en donde de repente lo diferente me causa rechazo. Entonces, la homosexualidad puede ser una cosa de rechazo narcisista a lo que es diferente a mí. ¿De dónde surge el racismo? ¿De dónde surge la intolerancia a lo que es diferente? ¿No? O por otro lado, puede ser una cuestión en donde la identificación, ¿no? Por una cuestión en donde lo femenino está devaluado, entonces yo como mujer encuentro devaluatorio la identificación que se hace con lo femenino, entonces yo me identifico con lo masculino, ¿no? Y entonces estoy buscando una pareja, ¿no? Que represente a lo femenino para que entonces a mí me represente lo masculino, ¿no? Y entonces, digamos, la parte femenina y masculina no es única y exclusiva de las cuestiones genéticas con las que naces, ¿no? Sino que es una cuestión construida. Esta noción de la homosexualidad se hace o se nace con ella, ¿no? Bajo esta teoría se piensa que la homosexualidad es algo que se construye, ¿no? Es algo que tiene que ver con el aprendizaje. No es una cuestión innata, porque la diferencia anatómica se tiene que aprender, porque la diferencia de roles y las cuestiones específicas que conlleva a cada uno de los géneros, tanto por población como por país, como por familia, va a cambiar, ¿no? Entonces, digamos, la parte de la identificación como forma de aprendizaje y que va a empezar a constituir una identidad, ¿no? Se dice identidad porque nosotros, si lo pensamos, no tenemos nada genuino.
todo es aprendido, todo es agarrado del medio, ¿no? Digamos, yo no inventé los lentes, yo no inventé la miquita cuadrada, eso ya existía y me identifiqué con esa forma para elegir mis lentes, para elegir mi ropa, para elegir el tono de cabello que tengo, para elegir cómo llevar las uñas, para elegir el tipo de zapatos. Sí, digamos, eso se va construyendo de manera social respecto a las primeras figuras de identificación que tuvimos, que van a ser mamá y papá, y que eso va a empezar a evolucionar, ¿no? Entonces, bueno, con esto empezamos a hablar de dónde surge el aprendizaje. Para Freud sería por una búsqueda de lo placentero que culmina en una resolución que se hace del Edipo a partir de la renuncia y de la identificación para poder buscar figuras, ¿no?, que puedan expresar esta cuestión edípica y poder estar con estas figuras de amor en otros representantes diferentes, ¿no? A veces los representantes no son tan lejanos, ¿no? Y la cuestión termina siendo muy directa, como por ejemplo en esta idea de se casó con una mujer, ¿no?, que se llamaba igual que su mamá, igual que su prima, ¿no?, igual que la hermana. De repente se casó con una mujer que físicamente es igualita a mamá, ¿no? De repente resulta ser que a la mujer solamente le gustan los hombres que le llevan 15 años, ¿no? Y dices, podría ser su papá. Bueno, ese tipo de desplazamientos no están tan elaborados, ¿no? Digamos, son más directos. Y pues bueno, siempre puede pasar de todo, en donde incluso no se puede hacer una diferenciación, ¿no? Si les interesa ese tema de qué pasa cuando alguien no logra hacer renuncia del Edipo, bueno, lo que va a terminar pasando en el psiquismo es una psicosis. La película o la serie que les recomiendo sería la película de Psicosis de Alfred Hitchcock, ¿no? La original, ¿no? Porque después hicieron que la 1, que la 2, que la 3, que la 4. Vean la 1, la que es de Alfred Hitchcock, para que puedan entender qué es lo que pasa con esta no renuncia, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien no renuncia a la figura de amor? ¿Qué complicaciones psíquicas conlleva? ¿De dónde viene la patología? Pues bueno, tiene que ver con estas nociones que se tienen de no tener renuncia, ¿no? De no tolerar la separación, de no tolerar la renuncia. Y bueno, si quieren, también como bajo esa misma temática, pueden verse esta serie de Bates Motel, ¿no? Que es la historia de Norman Bates, que sale en la película de Psicosis. Después se hizo una serie, es más actual, también pueden verla, pero digamos, todo esto que se salga, ¿no?, de lo esperado para el desarrollo, lo que va a llevar es enfermedad, a psicopatología. Ya podremos hablar más a fondo de eso. Y bueno, eso es para hablar de nuestro tema de la identificación en relación a cómo es que surge el aprendizaje, pensado desde Freud. E intentaré irme un poquito más rápido ahora para hablar del tema de introyección desde el tema kleiniano, ¿no? Cabe mencionar, ¿no?, que Freud fue el padre del psicoanálisis. Es esta teoría que dice cómo se fue estructurando las cuestiones inconscientes, por qué se volvieron inconscientes y cómo se va haciendo el aparato para pensar, ¿no? Cómo se va haciendo la mente del ser humano. Y después viene Klein, ¿no?, como una segunda racha, una segunda época de psicoanalistas que a partir de los conceptos planteados por Freud plantean, ¿no?, nuevas teorías que van empezando a enriquecer el pensamiento psicoanalítico. Si Freud hablaba del desarrollo del infante, ¿no?, del niño, y cómo va creciendo hasta edades adolescentes más o menos, Melanie Klein va a proponer un desarrollo que se da en los primeros meses de vida, ¿no? Dice, el bebé va a empezar a tener evolución en el desarrollo emocional desde los meses de vida. Ya hablaremos un poco más a fondo de esto. Esto nada más es una pequeña introducción a estos dos conceptos que son muy importantes para saber de dónde surge el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, dice Klein, cuando el bebé, ¿no?, nace, la forma que tiene de relacionarse con el mundo es a partir de cuestiones parciales. ¿Por qué? Porque ni los sentidos ni la percepción están completas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El bebé ve manchas, el bebé ve borrones, de repente no entiende por qué, de repente escucha una voz y de repente cambia, de repente la deja de escuchar. Entonces, la noción es de que algo de manera intermitente viene a satisfacerlo, ¿no? Ese algo podríamos pensar lo que es mamá. La diferencia aquí está en que Klein dice, el bebé se va a vivir en un primer momento a cachitos, ¿no?
¿Cómo es esto a cachitos? El bebé primero tiene que poder ordenar las cosas, por así decirlo, pensemos, para poder digerir, ¿no? Nosotros tenemos que cortarle el pollito al bebé, ¿no? Entonces, digamos, se lo presentamos de manera separada para que poco a poco pueda empezar a introducir nuevas cosas, nuevos alimentos, nuevos sabores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El bebé en un primer momento, cuando esté con mamá, no va a poder tener conciencia de mamá de cuerpo completo, ¿no? ¿Qué es la parte específicamente del cuerpo de mamá con la que el bebé se va a relacionar? Pues con el pecho de su madre. Entonces, el bebé va a experimentar esta relación con el pecho, ¿no? No como mamá totalidad, sino como un pecho. De repente el bebé en este desarrollo emocional temprano va a tener que empezar acá se los puse, ¿no? A hacer una distinción entre qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan. Me gusta cuando mamá viene y me da leche, no me gusta cuando mamá no está y me da hambre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Este bebé para primero ordenarse va a tener que generar un mecanismo, ¿no? Defensivo mental en el que va a tener que separar bueno de lo malo. ¿No? Digamos, cuando uno quiere ordenar sus colores, pues no los echas en el mismo botecito. Tienes un botecito de rojo y un botecito de azul, dos diferentes. Dice, bueno, ese mecanismo de generar dos cosas, una buena y una mala, se va a conocer como escisión, ¿no? El bebé va a tener que escindir el pecho en uno bueno que lo satisface y uno malo que le genera hambre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? De repente va a tener que empezar a hacer estas dualidades, ¿no? La diferencia entre yo y la diferencia entre mamá. La diferencia entre lo que está aquí adentro y lo que está acá afuera, mundo interno y mundo externo. Entonces, lo que va a terminar sucediendo es que al bueno, ¿no? Se le van a adjudicar todas las partes buenas y satisfactorias que el bebé puede experimentar. Entonces, así como de repente al bueno lo va a idealizar, también al bueno lo va a envidiar. Entonces, de repente, el bebé en los primeros meses de vida va a experimentar algo que se llama envidia, ¿no? Y se va a poner voraz con mamá, se va a poner demandante con mamá. Entonces son este tipo de bebés que piden pecho y al rato vuelven a pedir pecho y la mamá dice, pero si ya comió, ¿qué es lo que pasa, no? Esta idea de los niños pequeños en donde ya te di a ti una paleta, pero quiero otra, ¿no? Y no me basta con saber que tengo 5 paletas. Si el de al lado tiene una paleta, yo quiero esa paleta, porque no puedo tolerar, ¿no? La idea de que puede haber muchos buenos, ¿no? Lo bueno lo tengo que tener yo. Y si el otro tiene algo bueno, eso quiere decir que el mío se me hace mierda, se hace algo feo, porque no tolero, ¿no? Pensar que las cosas no estén ordenadas en ese sentido. Entonces, si bueno puede tener algo bueno, yo voy a envidiar ese algo bueno. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Vienen las sensaciones de robo. El bebé piensa, ¿no? Fantasea con que se roba toda la leche del pecho de mamá. Cuando esto pasa, entonces él queda, ¿no? Identificado con esta parte buena y adivinen quién queda identificado como el malo. El pecho de mamá, porque quedó vacío. Entonces, al malo uno busca atacarlo, pero ante este ataque que fue el robo, ¿no? De robarle la leche, entonces este malo, ¿qué es lo que va a querer hacer ahora? Pues atacar al bueno que está identificado con el bebé, ¿no? Esto quiere decir, yo le robé al pecho bueno la leche, ahora yo soy el bueno. Y entonces el pecho, ¿no? Quedó vacío, quedó malo, porque ya no tiene nada para darme. Entonces este malo va a querer robarle al bueno. Entonces la sensación va a ser de que ahora van a venir a robarme las cosas buenas, ¿no? De ahí surge esta noción de dónde surge la persecución, ¿no? Uno de repente, pongamos el caso hipotético, de que hubo un error y de repente aparecieron 50,000 pesos en tu cuenta de banco. De repente uno los ve y dice, antes, ¿no? De que se aclare la situación, los voy a sacar. Entonces, digamos, uno está robando, no sabes a quién, pero tú le estás robando dinero porque no sabes de dónde surgió y apareció en tu cuenta. Uno utiliza mecanismos para defenderse de la situación de ser malo. Dice, no,
yo me los gané de manera honesta y ya se chingó quien me los dio porque ahora están en mi cuenta, ¿no? Eso es un robo, se llama robo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sacas todo el dinero para que no te lo puedan quitar, ¿no? Porque ahora tienes la sensación persecutoria de que alguien va a venir a quitarte el dinero. Entonces vas con tu mochila, ¿no? Con los 50,000 pesos en efectivo, ¿y qué va a suceder? La persecución, porque la noción es, yo tengo algo bueno, todos los demás no tienen eso bueno que yo tengo, todos los demás van a querer venir a atacarme. Entonces vas caminando en la combi, súper perseguido, ¿no? Vas caminando en la calle, súper perseguido, porque la noción es, como yo robé, ahora van a venir a robarme. Esto se llama retaliación. Esto, a su vez, Melanie Klein lo va a explicar con su idea del Edipo temprano. Así como de repente queremos estar con mamá, para Freud, ¿no? Para Klein, el querer estar con mamá va a representar las cosas que están dentro del cuerpo de mamá. ¿Qué es lo que está dentro del cuerpo de mamá? La leche y los bebés. Entonces, el Edipo temprano tiene que ver con una cuestión de envidiar, ¿no? Los contenidos buenos que se encuentran en el cuerpo de mamá. Y esto, a su vez, ¿no? Va a generar esta curiosidad, ¿no? Conocer cómo es que mamá puede hacer leche, conocer de dónde vienen los bebés, ¿no? Esta intriga que se pone respecto a la sexualidad y el funcionamiento anatómico es lo que va a dar pie a después que tengamos otros intereses en la vida, ¿no? Se dice, toda curiosidad surge de la curiosidad de dónde vienen los bebés y se va traduciendo de repente a de dónde vienen los bebés, de dónde vienen las plantitas, ¿no? Y entonces uno se pone a investigar sobre cómo funciona la biología, de dónde vienen los bebés a de dónde surge esta noción de que un avión puede volar y entonces uno empieza a estudiar ingeniería mecánica, ¿no? De repente, esta idea de dónde vienen los pasteles, ¿no? Y uno empieza a estudiar repostería, ¿no? Son variaciones, son representantes que se van dando en la mente, que lo que van a empezar a surgir, ¿no? Son estas cuestiones de las cosas malas, las proyecto, las cosas buenas, ¿no? Las identifico afuera y las empiezo a introyectar y se vuelven parte de mí. Las introyecciones van a empezar a generar esta noción de lo que está adentro y de lo que está afuera, de la fantasía y de lo que yo le deposito a los otros. La introyección es un mecanismo de defensa a partir del cual nosotros nos vamos identificando con las partes buenas, ¿no? Y la proyección de expulsar, ¿no? Forma de ataque, las partes malas. Esta es la forma en la que nosotros podemos pensar en los orígenes, ¿no? Del aprendizaje como una búsqueda, ¿no? De los objetos buenos y de la curiosidad que tenemos edípicamente temprana respecto al cuerpo de mamá, o por otro lado, como las identificaciones en cuanto a la búsqueda de placer y cómo manejamos la ansiedad, la angustia y esta figura, ¿no? De identidad sexual a partir de lo que propone Freud como las cuestiones que nos hacen aprender, que eso poco a poco va a empezar a tomar más valor cultural y se va a traducir en por qué estamos estudiando una carrera, en por qué el niño aprende a leer, por qué aprende a hablar, por qué aprende a caminar. Estos son temas que vamos a seguir hablando, ¿no? De dónde surge el aprendizaje de la lectura, de las matemáticas, del lenguaje, a partir de estos conceptos que representan, ¿no? Placer y búsqueda de lo placentero en la mente a partir de estas dos teorías. Son las dos que yo propongo para esta materia, pero hay muchísimas, ¿no? Hay más autores psicoanalíticos, pero estas son las bases, ¿no? Si a ustedes les interesa conocer qué es lo que se dice, por ejemplo, sobre el pensamiento de Bion, qué se dice sobre esta cuestión de generar la cuestión creativa y lo espontáneo desde Winnicott, lo podremos seguir hablando, pero eso depende de también cómo vayan ustedes avanzando en su materia y que si tienen dudas me pregunten, si quieren lecturas, ustedes coméntenmelo y podemos seguir hablando de este tipo de temas, ¿vale? Su examen va a venir eh, a partir de estas dos nociones de identificación y de introyección kleiniana, ¿no? Y freudiana. En cuanto a la lectura,
pensé en dejarles para que ustedes puedan apreciar un poquito más qué es esto de los mecanismos primitivos y de cómo surgen, de dónde surgen, una lectura que se llama Notas sobre algunos mecanismos esquizoides, que está escrito por Melanie Klein. Este texto yo se los voy a subir en el Google Class para que de esa lectura hagan el mapa de esta semana. Cualquier duda, estamos en contacto a partir de los grupos de WhatsApp, porque por ahí les puedo contestar muchísimo más rápido cualquier duda, cualquier comentario. Pues bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad esta clase. Si algo no quedó claro, no tengan miedo de preguntarlo. Yo estaré atenta a cualquiera de sus dudas. Nos vemos, muchachos.